Eh, segundo medio, como les había dicho al principio, vamos a hablar de algunos de los procesos más importantes del siglo XX. Tal vez uno de los más decisivos y que va a marcar la fisonomía de ese siglo XX va a ser la Revolución Rusa de octubre de 1917. Ahí tienen una cronología del proceso. El proceso comienza a finales del siglo XIX con el asesinato del zar Alejandro II a causa de un atentado revolucionario. En 1885, ya terminando el siglo XIX, se produce el reparto definitivo de Europa, o sea, perdón, de África por parte de las potencias europeas. En 1894 es escogido el desdichado zar que sufrirá la revolución, el zar Nicolás II. Y un hito muy importante es la guerra que sostuvo Rusia con Japón por el territorio de la Manchuria en 1905, donde los japoneses sorprendentemente van a derrotar por primera vez a una de las potencias europeas. Era una guerra bastante equívoca por parte de los rusos y muy bien llevada. Por una parte, los japoneses demostraron que en 50 años se podían convertir en una sociedad industrial que podía competir mano a mano con cualquiera de las potencias europeas. Y en segundo, reveló las tremendas desigualdades económicas y sociales y la desorganización del gigante ruso. Dentro de esa revolución que se produce en la Rusia Blanca, está la famosa revolución de 1905 con la matanza de miles de personas que protestaban contra el gobierno del zar y que pedían cambios políticos y que fueron asesinados. Y luego se produce la revolución del 17, ¿no es cierto? Que llevó a la abdicación del zar en una primera parte y finalmente a la toma de los bolcheviques en el poder. Los bolcheviques eran los comunistas liderados por Lenin. En 1924 se produce un cambio importante porque producto de una apoplejía Lenin muere y las cosas se ponen un poco más sangrientas porque sube Tatita Stalin al poder y será quien le va a dar este rostro más macabro a lo que será la Unión Soviética. Aquí tienen un mapa del territorio ruso que incluía eh, algunos territorios en Europa del Este, como los reinos balcánicos de Estonia, Letonia, Lituania, el control de Bielorrusia, de Ucrania al sur y de algunos estados de carácter musulmán como Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán y una zona muy oriental de Moldavia. Y como pueden ver, llegaba casi a Beringia. Ahí está la familia real, el zar Nicolás y su familia, desdichada familia fusilada por los bolcheviques. El fin de una época, el fin de una época. El escudo imperial ruso que ha vuelto con la caída del comunismo y el establecimiento de Putin, y algunos mapas satíricos que muestran a Rusia como un pulpo gigante que quiere devorar a una China bastante sumisa, quiere controlar el Tíbet, fíjate, quiere tener control sobre Persia, sobre el viejo imperio turco, sobre Polonia, y lo que les contaba yo de la guerra chino-japonesa, perdón, ruso-japonesa por Manchuria. Hay algunas fotos de soldados japoneses. Como ven, ya no son los antiguos samuráis, sino un ejército occidental bien organizado, con armas de fuego. Soldados rusos con una pieza de infantería. Nuevamente soldados japoneses. Algunas bajas, unos muertos en la guerra. Oficiales rusos y japoneses ya en la época del armisticio, de la paz.
Algunos caricaturas políticas, donde, claro, se ve a un pequeño japonés dándole un fuerte puñetazo al gigante ruso, derrotado sorprendentemente por primera vez por una potencia oriental. ¿Cómo funcionaba este régimen zarista autocrático? Era quizás la única, junto con los turcos, la única monarquía absoluta y teocrática, porque el zar también representaba a la iglesia rusa, que es la iglesia ortodoxa griega. ¿Cuáles son los pilares del Estado zarista? Bueno, una nobleza muy, muy protegida, un clero, que era de la iglesia ortodoxa, el ejército y una enorme burocracia imperial. ¿Cómo se mantenía en el poder? Principalmente a través de una terrible represión política. Yo les contaba la matanza de 1905, una policía secreta muy, 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 muy sangrienta y una especie de parlamento donde solo estaban representados la nobleza y algunos burgueses que tenía escaso, sino mínimo poder político. La revolución de 1905, ¿no es cierto?, responde a algunas causas, principalmente económicas y sociales, porque si bien había un leve proceso de industrialización, era un país eminentemente campesino donde permanecían las formas de organización feudal. También va a ser muy decisiva la derrota militar frente a Japón, que los va a dejar muy, muy, muy humillados. ¿Qué sectores sociales participan? Los incipientes obreros de algunas ciudades industriales, principalmente en Moscú y en San Petersburgo, estudiantes que eran de origen burgués, algunos soldados y oficiales de la Marina y la creación de ciertos representantes de grupos de comunistas o soviets. ¿Cómo se va a manifestar esta revolución de 1905? Principalmente a través de manifestaciones y huelgas y un episodio muy lamentable, el Domingo Sangriento, que va a ser principalmente en Moscú y San Petersburgo, y del cual el cineasta ruso Sergei Esenin, no, perdón, Sergei Einstein, lo va a ver en una película que se llama La sublevación del acorazado Potemkin, que es una película joya del cine. Ya después de 1905, ¿no es cierto?, se convierte, entre comillas, en un Estado liberal donde va a tener la Duma una cierta participación política. Pero la verdad es que seguía gobernando el zar a su entero placer. La Revolución de Octubre de 1905, Alejandro III y Nicolás II dirigen gobiernos más bien aristocráticos, autoritarios, pero modernizadores, principalmente el impulso de una industrialización del país. Eh, Hay una implementación del capitalismo a través de algunos pequeños, incipientes grupos sociales como burgueses, clase media y los trabajadores asociados a la industrialización. Y la crisis de 1905 va a redundar en ciertas manifestaciones y huelgas. A raíz de esto, el zar va a ceder a algunas peticiones de los grupos liberales, principalmente nuevamente diciendo que la Duma, es decir, el Parlamento ruso, tomara algunas atribuciones. En ese sentido, algunas concesiones dividieron a liberales con socialistas que van a subdividirse a la vez en otros grupos, algunos más radicales que otros. Los más radicales eran sin duda los soviet asociados al Partido Comunista. Eh, por otra parte, se mostrará la ineficacia de la Duma a partir de 1905 como una instancia pseudo parlamentaria que tenía escaso poder. Algunas fotos de las huelgas y de los trabajadores de 1905. Ah, esto es el día sangriento que les decía yo, la matanza de personas. Ahí los campesinos, ¿no?, manifestándose.
Y este es una escena de las películas de Einstein que yo les decía, ¿no es cierto? Y que es un ícono del cine. En medio de la metense esa cuna con un bebé dentro que va escalinatas abajo. Que después ese mismo recurso se usó en la película Los Intocables. eh, y que es, claro, icónica en la historia del cine. Ese es el famoso acorazado Potemkin, porque la armada rusa estaba en pésimas condiciones, los marineros vivían en pésimas condiciones y se unen a la rebelión contra las injusticias del gobierno zarista. Y dejemos esto para otro encuentro, la Revolución de Febrero de 1917. Pero eso le vamos a dejar para otra clase. El personaje que está ahí con su sombrero es el glorioso día en que Lenin, mandado por los alemanes, ¿no es cierto?, a crear la revolución para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, está en San Petersburgo y está siendo recibido por una tremenda multitud y va a empezarse a organizar la revolución definitiva de Rusia.